Cordial saludo, profesora. Mi nombre es Diego Andrés Monsalve Ríos. Soy del área de formación de Ingeniería Industrial. Esta oportunidad vamos a hacer una presentación sobre termodinámica y fluidos, en este caso en específico, la calor y la temperatura. A continuación vamos a hablar un poquito sobre la introducción del trabajo. Entonces decimos que un poquito de la introducción. Entonces la termodinámica es una rama de la física que estudia el proceso de transferencia de la energía térmica, ¿sí? Son dos conceptos diferentes. Entonces serían la temperatura y el calor, ¿verdad? Entonces decimos que un poquito hablando del calor, se define el calor como la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos o sistemas debido a una diferencia de temperatura. Sobre un cuerpo más caliente sobre uno frío, ¿sí? Eh, es importante tener en cuenta que el calor no es una propiedad inherente al objeto, ¿no? Al objeto que se tiene, sino una forma de flujo de energía. Por otro lado, la temperatura es una propiedad física que mide el grado de desorden de una molécula. La temperatura es una medida de temperatura, valga la redundancia, ya sea por Kelvin o por Fahrenheit. Mm, Avanzando un poquito, los objetivos de la presentación es resaltar la importancia de la termodinámica, explicar cómo se mide la temperatura y mencionar las escalas comunes, que son los Fahrenheit, los Kelvin, los Celsius, terminar de manera detallada los conceptos de calor y temperatura, profundización de los temas vistos, proyectar una clara imagen y divagar más fuentes confiables. A continuación, este es el mapa conceptual. Más adelante lo va a presentar mi compañera en detalle. Bueno, en esta presentación tenemos un poquito de definiciones como es la calor, la temperatura, la valoración de la temperatura, dilatación térmica, aplicaciones en nuestra vida cotidiana. El ejercicio, vamos a leer el enunciado. Dice que al poner a hervir cierta cantidad de agua en la Ciudad de México, en este caso, esta empieza a hervir a una temperatura de 97 grados. Entonces la pregunta del enunciado dice a cuántos Kelvin y Fahrenheit corresponde. Entonces a la solución del problema daríamos lo siguiente. Entonces para convertir de grados Celsius a Kelvin, entonces se suma 273.15 al valor de los grados Celsius. En este caso daría una totalidad de 370.15 Kelvin. Y para sacar los Fahrenheit se hace la fórmula que es igual a Fahrenheit igual a los grados Celsius. En este caso una constante que sería por 9 quintos más 32, ¿sí? Daría el resultado de 206.6 Fahrenheit. Entonces podríamos dar por conclusión que 97 grados equivalen a 370.15 Kelvin y 200.6 Fahrenheit. Haciendo un poquito el ejercicio y las definiciones anteriores, llegamos a algunas conclusiones. En primera instancia, pues gracias a esta relación de información que tuvimos, se pudo encontrar una propia adaptación del calor y la temperatura. Una definición de la temperatura, sabemos que ya es por Celsius o por Kelvin, y que el calor es una propiedad inherente a la materia, independientemente de la cantidad de materia presente. También hablando un poquito del calor, que es una transferencia de energía térmica, que se transfiere a través de procesos, ¿no? Que es radiación, conducción y convección. Y la cantidad de calor transferida se mide en J, que serían julios, o en calorías, que sería cal. Y ya por último, que la termodinámica, pues es una rama de la física, como lo dijimos al principio de la presentación, que estudia la relación entre la calor, la temperatura, la energía y el trabajo. Y se basa en las leyes de la termodinámica que establecen los principios fundamentales del comportamiento del sistema termodinámicos. Bueno, a continuación los voy a dejar con mi compañera para que les explique un poquito sobre el mapa conceptual. Muchísimas gracias. Hablando un poquito sobre el mapa conceptual, vamos a tener en materia todos los conceptos que conllevan la termodinámica y los fluidos. La termodinámica y los fluidos son dos áreas de estudio que son fundamentales y en este concepto que es en la física. Eh, Decimos que toda la termodinámica como que se embarca en el estudio de las leyes que rigen los procesos de transferencia de energía como el calor
y el trabajo, ¿sí? Y cómo estos procesos afectan las propiedades como los sistemas físicos. Decimos que por otra parte la mecánica de fluidos se ocupa del comportamiento de los fluidos como los líquidos y los gases y cómo se relacionan con la presión, la velocidad y el flujo. Estas dos áreas de estudio, podríamos decirlo así, son como independientes y se aplican en una amplia variedad de campos, ¿sí? Como la ingeniería, la meteorología, un poquito así la medicina también, la química, la biología, mm, la comprensión de los principios de la termodinámica y la mecánica de fluidos es fundamental para el diseño de sistemas eficientes de energía, la optimización de procesos industriales, el análisis de fenómenos naturales como el clima y, digamos, también los flujos sanguíneos. Eh, Vamos a hablar por aquí. Entonces, un primer concepto es el calor. El calor, tenemos por aquí más información sobre la calor, fórmulas de la capacidad calorífica, el calor específico, eh, cambio de fases y el calor latente, mecanismos y transferencia de calor y los conceptos. Vamos por acá, otro concepto más adelante, tenemos el calor y la temperatura. Entonces miramos por acá la temperatura y el equilibrio térmico. Entonces decimos que al poner en contacto dos cuerpos que se encuentran en diferentes temperaturas, el que se encuentre con mayor temperatura cede la parte de su energía al de menor temperatura. ¿Sí? Es un concepto muy básico. La escala de temperatura es por grados Celsius y es la más utilizada en centígrado. Por acá el termómetro, que es la unidad de herramienta en la que se mide la temperatura, la capacidad térmica, es por acá un poquito sobre la mecánica de fluidos. Entonces decimos que el principio de continuidad, que es el principio de continuidad, qué significa, eh, principio de Bernoulli, decimos acá el régimen de estacionamiento y no estacionario, perdón. La velocidad del fluido y cualquier punto no varía el tiempo que se dice el movimiento del fluido es estacionario, es decir, todas las partículas que pasen por un punto del fluido lo harán con la misma velocidad en ese punto. Aquí las caudales del volumen y masa, la tasa de flujo volumétrico, una medida de espacio tridimensional que ocupa el gas a medida que fluye a través del instrumento bajo las condiciones de presión y temperaturas medidas. Hablamos por acá un poquito del concepto de mecánica de fluidos hidrostática. Decimos que los fluidos en equilibrio, la descripción del fluido ideal. Sí, un fluido ideal es como puede fluir un patrón que circula, pero las partículas del fluido individuales son eh, irrotacionales, propiedades hasta cierto punto. Presión de fluidos, el principio de Pascal, que ese ya lo hemos visto eh, consecutivamente, el teorema fundamental de la hidrostática, que es el principio fundamental, establece que la presión de un punto del interior de un fluido, presión hidrostática, es directamente proporcional a su densidad de profundidad. El principio de Arquímedes, el empuje, que es la fuerza. Vamos por acá otro concepto fundamental. Ya hablamos un poquito del calor. Vamos a ver por aquí un poquito de las propiedades térmicas de la materia. Propiedades moleculares de la materia, que es el momento dipolar, cargas centradas en los átomos, frecuencias de vibraciones, energías de los orbitales moléculas, análisis gráfico, la densidad. Hablamos un poquito sobre las capacidades caloríficas, la cantidad calorífica o capacidad térmica de un cuerpo en el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida de un cuerpo o sistema de un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. Las fases de la materia, que es el estado sólido, gaseoso. Buenas noches. Para el siguiente experimento se utilizó una botella plástica, un pitillo, un poco de plastilina para evitar que el aire salga por el agujero,
Y la idea del experimento es demostrar el cambio de temperatura en el líquido. Como se puede observar, en el pitillo se ve el agua con colorante hasta cierto nivel, pero al momento de acercar las manos, al aumentar la temperatura del líquido, este empieza a subir por el pitillo. Cuando lo soltamos, se esperan unos segundos y el líquido vuelve y empieza a bajar.